Antes de empezar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale a me gusta. Esto ayuda a que el vídeo llegue a más personas y te mantiene al día sobre los temas más importantes del mundo. Ahora, vayamos a lo que realmente importa. El ataque de Estados Unidos a buques vinculados a Rusia fue el detonante que desató la alerta mundial. En un escenario ya marcado por guerras regionales, sanciones económicas y una retórica cada vez más agresiva, esta acción elevó la tensión internacional a un nuevo nivel. No se trata de una simple operación naval aislada, sino de una maniobra estratégica que implica poder, influencia y una demostración de fuerza entre dos de las mayores potencias militares del mundo. En los últimos años, los océanos han vuelto a ser escenarios centrales de la geopolítica. Cuando las fuerzas estadounidenses interceptan o incautan buques asociados con Rusia, el mensaje que se envía al mundo es claro. Ninguna zona es completamente segura en un mismo contexto de rivalidad global. Para Moscú, este tipo de acción se considera una provocación directa y una violación del equilibrio internacional, lo que aumenta el riesgo de duras respuestas militares o diplomáticas. Lo más preocupante es el simbolismo del episodio. A diferencia de los conflictos indirectos, como las guerras por poderes o las disputas económicas, aquí nos encontramos ante una confrontación que afecta directamente a intereses estratégicos. Los expertos advierten que este tipo de incidente puede generar reacciones en cadena, involucrando a aliados como la OTAN y escalando rápidamente un conflicto regional hasta convertirlo en algo mucho mayor. Esta chispa reavivó una pregunta que atormenta al mundo. ¿Hasta qué punto estas acciones son mera presión política y cuándo se convierten en el primer paso hacia una guerra global? En un entorno internacional tan inestable, cada decisión cuenta. Un error de cálculo, una mala interpretación o una respuesta impulsiva pueden transformar la tensión en un conflicto abierto, mostrando cómo el mundo camina sobre una línea cada vez más frágil. Y eso es precisamente lo que hace que este momento sea peligroso. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia ha vuelto al centro del debate internacional como no lo había hecho en décadas. Al analizar el panorama actual, surge inevitablemente la pregunta: ¿estamos ante una guerra directa entre dos superpotencias? Aunque todavía no hay una declaración oficial de guerra, las señales de una escalada militar son claras y preocupantes. Movimientos navales, ejercicios militares a gran escala, sanciones económicas cada vez más severas y una retórica agresiva indican que la relación entre Washington y Moscú ha alcanzado un nivel crítico. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el poder indirectamente, evitando la confrontación directa por temor a una destrucción nuclear mutua. Hoy en día, muchos analistas hablan de una Guerra Fría 2.0, pero con diferencias importantes. El mundo actual es más inestable, multipolar y tecnológicamente avanzado. Los conflictos híbridos, los ciberataques, la presión económica y las acciones militares esporádicas sustituyen las declaraciones formales de guerra, lo que hace que todo sea más impredecible. El ataque a buques vinculados a Rusia simboliza esta nueva fase de la confrontación. No se trata solo de una cuestión militar, sino también política y estratégica. Cada acción sirve para poner los límites. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la otra parte? La respuesta rusa, aunque inicialmente diplomática, conlleva un tono de advertencia. En un entorno así, cualquier incidente puede descontrolarse rápidamente, especialmente cuando las Fuerzas Armadas operan cerca unas de otras. Otro factor crucial es la participación indirecta de los aliados. La OTAN, liderada por Estados Unidos, monitorea cada movimiento ruso, mientras que Moscú fortalece sus alianzas estratégicas con otros países.
Esto crea un efecto dominó. Una crisis localizada puede atraer a múltiples actores, amplificando el riesgo global. Incluso sin una guerra declarada, el mundo ya vive en una constante confrontación de poder, influencia e intimidación. Por lo tanto, aún no estamos en una guerra abierta y directa, pero el escenario actual muestra que Estados Unidos y Rusia están peligrosamente cerca de ese límite. La tensión aumenta, el diálogo se debilita y el riesgo de un error fatal aumenta cada día, manteniendo al planeta entero en alerta permanente. La cuestión de la Tercera Guerra Mundial ha dejado de ser meramente teórica para convertirse en parte del debate cotidiano. Ante ataques, sanciones, amenazas y despliegues de fuerza, muchos se preguntan si el mundo ha entrado realmente en un conflicto global. Para responder a esta pregunta, es necesario distinguir las señales reales de guerra de las exageraciones alimentadas por el miedo, la velocidad de las noticias y el impacto de las redes sociales. Las señales más preocupantes son evidentes: el aumento acelerado del gasto militar, la modernización de los arsenales nucleares, la intensificación de los ejercicios militares y la formación de bloques cada vez más rígidos indican que las grandes potencias se preparan para escenarios extremos. Además, conflictos regionales como la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y las disputas en el Indo-Pacífico actúan como piezas de un tablero de ajedrez más amplio donde los intereses globales chocan constantemente. Por otro lado, aún no existen elementos que caractericen oficialmente una tercera guerra mundial. No hay declaraciones formales de guerra entre alianzas globales, ni un conflicto abierto que involucra directamente a todas las grandes potencias al mismo tiempo. Lo que vivimos hoy es un mundo en permanente conflicto, marcado por guerras indirectas, presiones económicas, disputas tecnológicas y enfrentamientos limitados, pero altamente peligrosos. Los expertos advierten que la mayor diferencia con respecto a guerras anteriores radica en cómo se desarrolla todo. Una guerra mundial moderna puede no comenzar con una invasión masiva, sino con decisiones políticas, sanciones mal calculadas o incidentes militares aislados que se descontrolan. En este sentido, el riesgo es real, aunque aún no exista el nombre oficial. Por lo tanto, hablar de una tercera guerra mundial no es solo alarmismo, ni tampoco un hecho consumado. El mundo vive un peligroso momento de transición, donde las señales son evidentes, pero el resultado aún depende de las decisiones que se tomen ahora. El futuro sigue siendo incierto, y la línea entre la tensión y la guerra nunca ha sido tan delgada. La OTAN, la guerra en Ucrania y la amenaza nuclear constituyen el núcleo más sensible de esta crisis global. Desde el inicio del conflicto ucraniano, la alianza militar liderada por Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en la contención de Rusia, brindándole apoyo militar, financiero y estratégico. Para Moscú, esta acción representa una amenaza directa a su seguridad, reforzando la narrativa del cerco y aumentando la disposición a responder con mayor dureza. Ucrania se ha convertido en el principal campo de batalla entre Occidente y Rusia. Aunque no es miembro oficial de la OTAN, el país funciona como un frente simbólico y estratégico. Cada avance, ataque o retirada en territorio ucraniano tiene repercusiones inmediatas en el equilibrio de poder global. El conflicto ha dejado claro que no se trata solo de una guerra regional, sino de una disputa más amplia por la influencia, el poder y el control geopolítico. El riesgo nuclear vuelve a ser el centro de la preocupación mundial precisamente por este escenario. Rusia y Estados Unidos poseen los mayores arsenales nucleares del planeta, y la lógica de la disuasión sigue siendo el principal freno a una guerra total. Sin embargo, a mayor tensión, mayor es la probabilidad de errores de cálculo,
fallos de comunicación o decisiones impulsivas. Los ejercicios militares con armas estratégicas y las declaraciones de preparación nuclear reavivan el temor a una escalada irreversible. Otro punto alarmante es el efecto psicológico de estas amenazas. El mero hecho de que la cuestión nuclear haya vuelto al discurso oficial ya altera la dinámica internacional, ejerciendo presión sobre gobiernos, mercados y poblaciones. La OTAN afirma actuar para garantizar la seguridad colectiva, mientras que Rusia insiste en responder a provocaciones. En este juego de narrativas, el riesgo no reside solo en el uso real de las armas, sino en la normalización de la idea de que pueden emplearse. Así pues, la OTAN, Ucrania y las armas nucleares forman un triángulo extremadamente peligroso. Cualquier desequilibrio podría transformar una guerra localizada en una crisis global sin precedentes, poniendo en riesgo el futuro de la humanidad. El futuro de este conflicto es la mayor incógnita en el panorama internacional actual. Al analizar lo que podría suceder a partir de ahora, los expertos suelen trabajar con varios escenarios posibles, todos ellos preocupantes en mayor o menor medida. El primer escenario es el de una retirada diplomática controlada. En este caso, a pesar de las tensiones, Estados Unidos y Rusia evitarían enfrentamientos directos, reforzando los canales diplomáticos, las negociaciones indirectas y los acuerdos temporales. Se trataría de un intento de calmar la crisis sin que ninguna de las partes parezca débil ante sus aliados y sus ciudadanos. El segundo escenario implica la intensificación de los conflictos regionales. En este caso, la disputa global continuaría librándose mediante guerras indirectas, sanciones económicas, ciberataques y operaciones militares limitadas. Ucrania, Oriente Medio y otras regiones estratégicas seguirán siendo escenario de enfrentamientos prolongados, con elevados costes humanos y económicos, pero sin una guerra mundial declarada. Este escenario se considera el más probable a corto plazo, pero también el más debilitante e inestable. El tercer escenario es el más temido, la escalada global. Un incidente aislado, un ataque malinterpretado o una reacción exagerada podrían llevar a una confrontación directa entre grandes potencias. En este contexto se activarán las alianzas militares. Las fronteras se convertirían en líneas de batalla y el riesgo nuclear dejaría de ser una mera amenaza retórica. Incluso si no se usarán armas nucleares de inmediato, la mera posibilidad provocaría pánico global, colapso económico y una crisis humanitaria sin precedentes. Además, el mundo actual está mucho más interconectado que en guerras pasadas. Una escalada militar afectaría las cadenas de suministro, la energía, los alimentos y los mercados financieros a escala global. Los países no directamente involucrados en el conflicto sufrirían graves consecuencias, lo que amplifican aún más el impacto de cualquier decisión de las grandes potencias. Por lo tanto, el momento presente es decisivo. Las decisiones que se tomen ahora pueden determinar si el mundo se encaminará hacia un período de tensión prolongada, una frágil estabilización o un conflicto de proporciones históricas. Nunca ha sido más importante seguir, comprender y cuestionar el curso de la política internacional, porque el futuro del planeta podría estar decidiendo entre bastidores en este preciso instante. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree usted que el mundo se dirige hacia una guerra global o todavía hay margen para evitar lo peor? Deja tu comentario, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para seguir siguiendo análisis en profundidad de acontecimientos que podrían cambiar el destino del mundo.